tiene hartos factores que son bastante atractivos para los cárteles, sobre todo para los cárteles mexicanos. Primero, el hecho que es puerto, entonces tenemos fácil conexión con el Pacífico para el traslado de la droga. Exportamos mucho tequila, o exportamos petróleo, o exportamos automóviles o tecnología, pero desgraciadamente también ya exportamos delincuencia organizada. Y vamos con este tema, es la presencia de carteles mexicanos y el intento de instalarse en el país. Estamos hablando del cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco Nueva Generación y el clan del Golfo. Todo esto por informaciones que acontecieron y que fueron compartidas por el Observatorio del Narcotráfico en Chile, Amaro. Las imágenes son francamente aterradoras. Chile ya no solamente como un punto de destino de la droga, sino además de tránsito. ¿Y cómo lo hacen? Para usar de Chile una suerte de catapulta para llegar a los distintos mercados. Vamos a estar hablando de este tema con Héctor Arenas, pero antes queremos brindarle algo de contexto con el siguiente informe. Vea. Yo quisiera hablar de que exportamos mucho tequila, o exportamos petróleo, o exportamos automóviles o tecnología, pero desgraciadamente también ya exportamos delincuencia organizada. Son el cartel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación, ambos de México, y el del Golfo de Colombia, las organizaciones de narcotráfico que han hecho intentos para instalar bases operativas en nuestro país. Así lo estipula la actualización de septiembre de este año del documento Observatorio del Narcotráfico en Chile de la Fiscalía Nacional. El envío a Europa es más complejo. Y entonces lo que han hecho es, como aquí en Sudamérica tenemos 3 grandes productores de cocaína, Colombia, Perú y Bolivia, lo que se está intentando hacer es generar bases de operaciones en países que estén menos contaminados con el crimen organizado. En términos generales, en todos los delitos de cualquier orden, tanto del orden federal como del orden común, andamos en el 97%. Bueno, en los últimos años se ha incrementado la violencia en México al grado de que ya es parte de nuestra propia cultura. Nosotros hemos ya hecho apología del delito. Nosotros hemos idolatrado incluso hasta los mismos delincuentes. Son de las organizaciones narcos más poderosas y temidas en el mundo, producto de su alto poder de fuego. La violencia en sus operaciones han dejado en México en los últimos 16 años 250,000 muertes y 50,000 desaparecidos. Este grupo ha crecido rápidamente en México y es uno de los grupos más dominantes en México. Su especialidad es la producción de drogas sintéticas como fentanilo y metanfetamina. México es un caso, yo diría, tremendo desde el punto de vista de cómo en un corto tiempo un país y un Estado muy respetable fue perdiendo capacidad para enfrentar un fenómeno creciente vinculado al crimen organizado. Y así, un Estado que no conocía el narcotráfico, que no conocía el poder de corrupción que tiene el narcotráfico, lo fue aceptando, tolerando, haciéndolo cada vez más normal, y finalmente hoy día hay ciertos sectores territoriales en México que están completamente perdidos. Samuel Ruiz Montealvo, jefe regional de la Fuerza Metropolitana de la región Huasteca. ¿Cómo te quedó el mensajito, culero? Así desafían a las autoridades los integrantes del cartel de Jalisco Nueva Generación. Sobre aviso, no hay engaño, coronel. Acuérdese que no todos sus militares son fieles a la patria. Atentamente, Cártel de los Alemanes y Cártel del Golfo. Narcos vestidos como militares, fusiles de diferente calibre, artillería antiaérea y carros blindados. Son un verdadero ejército narco. Usan granadas propulsadas por cohete, por ejemplo, para derribar helicópteros.
En diciembre de 2020, una operación de la PDI, la Armada y Aduanas logró incautar 3,5 toneladas de marihuana. La droga salió desde México directo a nuestro país. ¿De la ruta de esta embarcación era México-Chile o pasó por otros puertos también donde se pudieron haber visto contaminados estos containers? No, en lo esencial la información que manejamos es que era el puerto de Manzanillo, México, al puerto de San Antonio, Chile. El puerto de Manzanillo es uno de los controlados por el cartel de Juárez Nueva Generación. Es uno de los intentos fallidos de esa organización criminal para operar en Chile. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes tal vez iban a consumir por primera vez marihuana en virtud de este cargamento? Se ha dado un duro golpe, por cierto, a una banda y a una organización criminal aparentemente de carácter transnacional y por supuesto el camino correcto. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. Esta lista negra number one enemigo. El informe del Observatorio del Narcotráfico en Chile señala que el cartel de Sinaloa fue el responsable de un fallido envío de 665 toneladas de cocaína desde nuestro país a Rotterdam, Holanda. La organización del Chapo Guzmán usaría a Chile como vía de tránsito. Yo creo que Chile tiene hartos factores que son bastante atractivos para los carteles, sobre todo para los carteles mexicanos. Primero, el hecho que es puerto, entonces tenemos fácil conexión con el Pacífico para el traslado de la droga. El cartel de Sinaloa es muy poderoso. Sigue traficando a los Estados Unidos y a Europa, y el cartel es controlado parcialmente por Ovidio Guzmán Lorea, el hijo de Chapo Guzmán. Hoy día, como se está abordando caso a caso en distintas regiones del país, es difícil ver el fenómeno global. Debemos ser capaces de organizarnos de un modo distinto, de una forma distinta que genere un efecto diferente en áreas estratégicas, ya sea puertos o aeropuertos que permitan una vinculación entre autoridades del Estado y los particulares. El Observatorio del Narcotráfico en Chile señaló en el informe, además, que en los envíos de la marihuana llamada Creepy a nuestro país se ha detectado la participación del llamado cartel colombiano del Golfo. Los carteles internacionales han visto también en Chile un frondoso mercado para las sustancias que trafican. El crimen organizado internacional intenta establecerse en nuestro país. Hoy veremos la historia de amores, lujos y excentricidades de un mexicano y un colombiano con muchas cosas en común, pero que hasta el momento han tenido un desenlace diferente. En Bienvenidos repasaremos la historia de los dos capos de la droga. Nos referimos a Pablo Escobar, conocido como El Patrón, y a Joaquín El Chapo Guzmán. Pablo Escobar pasó a la historia como el mayor narcotraficante de cocaína de Colombia, liderando el conocido Cartel de Medellín. Pero además, se dedicaba a financiar obras de buena caridad para encubrir sus delitos, como construir campos de fútbol o edificios en zonas pobres de su país. Claro que todo aquello era pagado con el dinero que la droga le generaba. Un saludo muy especial para todos los deportistas. A mí se me acusa de narcotráfico, pues es una actividad que por el momento, históricamente, digámoslo así, se ha declarado ilegal. Es ilegal por el momento, pero a la larga y al futuro ya se va a demostrar que tiende hacia la legalización. Por su parte, el Chapo Guzmán es un mexicano que empezó a traficar desde muy joven. Al paso de los años, decidió crear su propio cartel, el de Sinaloa, que se convirtió en el más poderoso de su país. Esta asociación ilícita se dedicaba al tráfico de marihuana, cocaína y heroína hacia Estados Unidos y Europa,
En Latinoamérica, en tanto, transaban con metanfetaminas. Desgraciadamente, como les comento, por aquí, donde yo me crié, pues no había otra manera, ni hay, de sobrevivir y pues no había otro camino. Algo que une a los dos capos del narcotráfico son las mujeres. Escobar estaba casado con María Victoria Geano Vallejo, a quien cariñosamente le decía Tata, y con quien tuvo a sus dos únicos hijos, Juan Pablo y Manuela. Valor, dinero y astucia lo sacaron de mi vida. Bueno, y ahí lo veíamos en la nota, el alcance de los tentáculos de lo que son los carteles mexicanos. Ya ha habido varias advertencias, porque también esto se va colando y va permeando también en el ámbito de la política. Pero Héctor Arenas, no solamente se exporta la droga, también se exporta lo que es la violencia. Y hemos visto los primeros asomos de aquello, una violencia inusitada en Chile. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, como siempre, un abrazo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, sí, lo que está dando cuenta el fiscal nacional hace unos 2 o 3 días atrás es de un creciente aumento de este fenómeno. Y claramente se distinguen algunas señales de alarma que deben, como lo decía ahí también el fiscal Toledo, que debemos enfrentar esto de una manera diferente. Esto más en términos de nación completa. Aquí estamos viendo diferentes incidentes en la zona norte, las mismas notas de Carlos López hace unos 2 días atrás. Con la marihuana. Exactamente. En Coquimbo y La Serena. Sí. Los temas que ocurren en el sur de Chile, en la macrozona, son señales de alarma y se han detectado efectivamente estos incursiones de alguna manera de estos grupos mexicanos que intentan de alguna manera establecer bases de operaciones en Chile. ¿Y cómo lees un aspecto también que es interesante? Porque nos pilla esta amenaza quizá en uno de los momentos en los que estamos más debilitados. Las instituciones, todas ellas cuestionadas, hay falta también de autoridad al respecto. Entonces, también ahí hay un aspecto importante y preocupante del narcotráfico. Sí, efectivamente, porque hay que entender que ningún país decide ser corrupto, ni... por ejemplo, México no se dio cuenta cuando empezó esto. Colombia, ustedes ven todo lo que ha sucedido, toda la historia, y revertir después estos cuadros resulta bastante complicado y difícil. Sí, Héctor, ¿por qué se hace tan atractivo Chile para los carteles internacionales? Sí, principalmente por las rutas marítimas. ¿Ya? Mira, voy a explicarlo de alguna manera con lo que pasa en Ecuador, para que la gente entienda, porque de repente se piensa que aquí están alardeando mucho respecto a esto. En Ecuador, por ejemplo, ya se sabe que están en Guayaquil, que es una zona costera, que conecta por los canales. A ellos les interesan esa zona principalmente porque tienen dirección directa por el Pacífico hacia México y no pasan por el Canal de Panamá. Hay que tomar en consideración que México incluso ocupa el 3er lugar en exportaciones que utilizan el Canal de Panamá en el último tiempo, incluso desplazando a Chile, que llegó en un momento a ser el 2.º país que más utilizaba esa ruta, digamos. Ahora hay que entender que la idea es, el problema es de volumen. Aquí estamos hablando que la única forma de trasladar grandes volúmenes es por mar, esa es la forma más rentable, que en pocas cantidades como podría ser por aviones o otro tipo de incursiones. También en la nota donde se especificaba lo que se compartió desde el fiscal nacional, hablaba del puerto de San Antonio en particular y los decomisos que habían ocurrido en ese puerto, pero que hablaba que muchos de los otros puertos que tiene Chile no son chequeados, Héctor. Sí, efectivamente. El problema está que los volúmenes que transitan de carga desde Chile, hay que entender que la mayoría de los productos agrícolas, vinos que exportamos nosotros hacia afuera, salen por vía marítima. Entonces, fácilmente, dentro de esas cargas pueden introducir otros elementos, y de hecho se ha probado,
lo que va a provocar un trastorno económico a Chile en algún momento, porque la medida de que se detecte mayor cantidad de droga en nuestras exportaciones, lógicamente los países se van a proteger y cada día nos van a poner más restricciones. Nosotros gozamos en este momento de un privilegio en ese sentido como país, y por eso es el interés de estos grupos de tener sus bases de operación en Chile. Oye, qué importante hablar además también, y lo haremos, acerca de los grandes volúmenes de dinero, ese lavado de activos, y que lo expliques y por qué Chile también es sumamente atractivo. Pero a la hora de pesquisar, Héctor, es muy difícil, y es muy difícil porque también hay alta creatividad en lo que son estos envíos, los escondites, los lugares donde ponen la droga, y de eso queremos hablar, pero antes también mostrarle la siguiente nota. Novedosos, ingeniosos y astutos, así son las formas en que los antisociales y narcotraficantes transportan la droga día a día y de ciudad en ciudad. Tal es el ingenio que ni usted podría adivinar cuáles son los escondites más insólitos donde se lleva la droga. El protagonista de hoy lo ve en las imágenes. Un canino llamado Frosty del OS7 de Carabineros permitió detectar uno de los lugares de ocultamiento. El control aleatorio de Carabineros a vehículos en el sector del peaje Agua Amarilla fue clave. Mientras se realizaba esta maniobra, el ejemplar canino Frosty se percató de algo extraño en el maletero del automóvil, por lo que empezó a emanar una alerta, la cual indicaba que se mantenía alguna sustancia ilícita oculta en dicho sector del vehículo. De esta forma en que se logró dar con el neumático de repuesto que se mantenía en su interior. Una vez que se logró cortar las paredes del caucho de este, se pudo verificar que en su interior, específicamente al interior de la llanta, venía oculto 3 paquetes de pasta base, los cuales arrojaron un peso de más de 3 kilos. Se logra sacar más de 15.000 dosis de esta sustancia, las cuales no alcanzaron a llegar a los sectores para su comercialización. No obstante, como en la comuna, en algunos sectores como en la región metropolitana ya se han levantado estas cuarentenas, es probable que empiecen a aumentar la presencia nuevamente de esta sustancia, y es por eso que nosotros vamos a continuar realizando los controles respectivos. Los detenidos de 37 y 26 años quedaron en prisión preventiva mientras dure la investigación. Uno de los imputados mantenía antecedentes previos por el delito de tráfico de drogas. ¿Pero qué pasa con la droga en el aeropuerto? Nuevamente los caninos de la policía fueron claves, ya que en la losa del aeropuerto la droga se transportaba en nada más ni nada menos que en forma líquida y simulando ser aceite. Siempre llega por acá. A través de la losa se transfiere a través de los dolis o equipos de movimiento de carga en la zona aeronáutica hasta el sector de recepción donde se le entrega la carga a las empresas de correo rápido. En el último tiempo hemos estado constatando, en un trabajo conjunto que la PDI hace con el Servicio Nacional de Aduanas, que está ingresando tanto éxtasis directamente desde su síntesis, digamos éxtasis puro en su forma cristalina, y también en estos nuevos métodos de camuflaje, particularmente disuelto en diferentes líquidos. Claro que dentro del aeropuerto no es lo único. Mire este caso que dejó atónitos a la policía. Este hombre literalmente se tragó la droga y mediante una radiografía los policías se pudieron dar cuenta del cargamento. Wow, harto, alrededor más o menos de un 800, entre 800 y 1 kilo. ¿Tú tragaste todo ayer? ¿Ayer a qué hora? 4.
¿Tienes ganas de ir al baño o algo? No, solamente voy a dar. ¿Te arde el estómago? Y es que el ingenio intelectual avanza tan rápido como la tecnología, pero si se sorprendió con esto, mire este titular. OS7 de Carabineros detecta nueva ruta de traslado de droga a Puerto Natales. Escuchó bien, ahora resulta que los narcos encontraron una nueva forma de trasladar y esconder la droga en barcos. Claro que esto tiene un plus, la participación activa de extranjeros. El traslado de la droga se hacía hacia Magallanes y en 2 vías, terrestres y marítima. Pero lo que más llama la atención en esta organización criminal es que el traslado marítimo de las sustancias ilícitas se realizaba en embarcaciones turísticas. Lo que hemos detectado en nuestro país es que precisamente el delincuente que opera precisamente en Chile lo que hace es, a través de las redes sociales, interiorizarse de los nuevos métodos que están utilizando las organizaciones internacionales, ¿cierto?, en otros países. Además de esto, lógicamente, hay organizaciones criminales de Chile que innovan en estos métodos de ocultamiento e intentan utilizar otras técnicas que son un poco más elaboradas, como la de las motos de agua, como la técnica del pelotazo que vimos hace pocos días, ¿cierto? Hay otros métodos también que dan cuenta de droga líquida que ingresa a nuestro país a través de una serie de envases que vienen desde bebidas, champú, latas, aerosoles. El modo de operar de esta banda de colombianos y dominicanos era con un orden jerárquico. Consistían en un coordinador de la operación, además de 3 distribuidores. La operación se iniciaba en Santiago con envío de la mercadería por tierra hasta Osorno y posteriormente se pasaba a un barco de nombre Evangelista. La ampliación y el gran volumen de demanda que existe con las empresas de courier y de carga ha sido un atractivo para estas organizaciones transnacionales. Si lo anterior lo sorprendió, ¿qué me dice de esto? A simple vista son tarros de durazno, incluso vienen con su sello correspondiente. Lo mismo pasa con estas supuestas aguas de sabor. Sin embargo, al pasar por una revisión de la policía, ellos se dieron cuenta que en el interior de los tarros no venían precisamente una deliciosa fruta, sino esto. De las botellas de agua con sabor venía droga líquida. Pero este es solo un ejemplo del ingenio intelectual. Preste atención. A simple vista, esta parece ser una casa rodante, unos turistas que realizaban un viaje por la ciudad de Antofagasta. Pero un movimiento sospechoso hizo que los vecinos alertaran al OS7 de que no se trataba de una simple vivienda. Sus habitantes tenían una extraña forma de vivir. Por las noches llegaban lujosos autos a golpear la puerta. Fueron investigados durante meses por carabineros hasta que se dieron cuenta que no eran turistas, sino vendedores de droga, que toda su despensa estaba en estas condiciones. No había rincón en los armarios ni en la casa que no tuviera estos paquetes blancos. Este procedimiento que efectivamente realiza el personal de la sección OS7 de Antofagasta se inicia a través de un control rutinario que efectivamente realizan los carabineros en la provincia de Antofagasta, tras lo cual se logra detectar a una casa rodante que ocultaba, ¿cierto?, en su interior una gran cantidad de droga. Estamos hablando casi de 800 kilos de marihuana del tipo creepy que eran o habían sido ocultos, ¿cierto?, al interior de esta casa rodante y pretendían trasladar esta droga precisamente desde la segunda región hasta la región metropolitana, donde pretendían comercializar estas sustancias. Tenemos la hipótesis y estamos investigando que al parecer esta droga tendría también como destino el continente europeo. Otra forma de esconder la droga que causó alerta entre las policías, incluso en España, fue como este chileno trasladó cocaína hacia Europa, nada más y nada menos que en una bota de yeso. Obviamente él nunca tuvo alguna fractura ni mucho menos, pero literalmente enyesó de droga su pierna para intentar burlar los controles policiales. Su nerviosismo, cierta inquietud, hizo que los investigadores consideraran pertinente registrar sus pertenencias. Una modalidad que también la han copiado en más de una ocasión. Observe aquí, la supuesta fractura era en un brazo.
Si usted ve esta ambulancia, no le llamaría para nada la atención, ya que incluso en su interior tenía instrumentos para atender a enfermos. Pero si le digo que en realidad era solo una fachada para trasladar la droga, ¿me creería? Pues tendrá que hacerlo, porque al interior de estos vehículos, en compartimientos especiales, se trasladaba más de 140 kilos de drogas. 60 de ellos correspondían a cocaína y 40 de marihuana. Sus dueños habían realizado todo un plan, incluso contaban con un supuesto enfermero en caso de ser fiscalizados por la policía. Pero un exceso de velocidad y posteriormente investigación policial los habría delatado. Hemos desarticulado a la organización criminal más importante de la quinta región, que era la encargada de la internación y distribución de drogas en nuestra región, donde tenemos más de 1 millón de dosis de droga incautada. Y si esto les sorprendió, mire este otro caso. Se sospechaba que este sujeto traía droga por su actitud ante la policía. Estaba nervioso, así que pasaron a revisión. Y la sorpresa fue mayúscula. No traía droga en su equipaje, sino que venía adosada a su cuerpo con una especie de faja. ¿Esa es la misma sustancia que tú traes acá y en las piernas? Sí. Ya. Así es como los delincuentes avanzan en sus técnicas delictuales, pero también así lo deben hacer las policías para no quedarse atrás en el combate de la droga.